charla, una ponencia muy importante que nos va a dar la doctora doña Juana María Marín Martínez, que es médico del servicio de urgencia de nuestro hospital, del Hospital Clínico Virgen de la Risaca aquí de Murcia. Y Juana María nos va a hablar sobre la importancia en la formación sanitaria en humanización. Pues muchas gracias, Juana Mari, por estar con nosotros esta tarde y te damos paso. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Me escucháis bien? Bueno, yo quería hablaros sobre la importancia que tiene la formación sanitaria en humanización y tener en cuenta y presente a la persona a lo largo de toda nuestra labor sanitaria y profesional. Para ello quería empezar hablando de qué significa la palabra humanizar, y si la buscamos en el diccionario, pues encontramos, si le das a Bea, que hay unos términos que la definen, como que es hacer algo a alguien que tenga aspecto o naturaleza humanos o que muestre influencia en los seres humanos. Y por otro lado, conferir carácter más humano en el sentido moral y hacerlo más amable o justo y menos riguroso en general. ¿Pasa? ¿Y qué es realmente la humanización? Pues la humanización es tener en cuenta a la persona, a la persona en su integridad, y para ello tener en cuenta que lo que tenemos en realidad son relaciones interpersonales, donde a la persona la tenemos que abordar de forma integral en su faceta tanto orgánica como psíquica como social. Como muy bien define la OMS, el bienestar de la persona es el bienestar biopsicosocial, y humanizar quiere decir que el profesional sanitario tenga en cuenta esas tres facetas. Yo quería hacer la pregunta y a la misma vez daré la respuesta de si es posible no comunicarse, porque ya que estamos trabajando de la interrelación, es muy importante cómo nos comunicamos con las personas y ser conscientes que es imposible no comunicarse, incluso en aquellas situaciones donde nosotros hacemos un mutismo por completo, incluso ahora que solamente aparece la imagen de mi presentación y puede que no estéis viendo ni siquiera mi imagen, me estoy comunicando. ¿Cómo? Por mi forma de tono de voz, el timbre, por el resto de connotaciones. Y eso es algo que el profesional tiene que tener en cuenta siempre que interrelacione con el paciente o con la familia. ¿Vale? ¿Pasa? ¿Cuáles son las claves de la humanización? Pues la persona, como antes os comentaba, en todas sus facetas, y que tengamos en cuenta cuáles son lo que la persona nos pide y espera de nosotros, cuáles son sus miedos y cuáles son sus expectativas, porque si no tenemos en cuenta cuáles son sus miedos y sus expectativas, podemos plantearnos que solamente demos solución a lo que dice la evidencia sobre la parte técnica, pero no la parte de la persona, que es una cuestión individual, donde tiene un componente cultural y sobre todo tiene un componente de la vivencia de su propia vida en ese momento y en esa situación. Cualquiera de nosotros hace año y medio, a estas alturas de año, hace 2 años, estábamos haciendo cosas muy distintas a las que estamos haciendo ahora a través de la pandemia. Hemos tenido momentos vitales bien diferentes. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro cuando damos respuesta a la persona y a sus necesidades. Para ello, ¿es necesario el entorno? Pues sí, no es lo mismo un entorno amable y que cuide a la persona, puedes pasar a la siguiente, que un entorno donde dificulte precisamente la comunicación. Incluso a veces en los servicios de urgencia esos entornos son tan sumamente poco amables que solamente nos separan pequeñas cortinas de una persona con otra. Pero generar esa pequeña intimidad entre las personas ya facilita que nos podamos relacionar y tener una confianza y poder entablar con ellos una relación muchísimo más íntima que si no estableciéramos esos pequeños espacios que nos permiten, ¿no?, generar entornos lo más amables posible a pesar de que las infraestructuras no nos lo faciliten. ¿Y cuáles son los pilares en los cuales nos movemos? Puedes pasar si quieres. ¿Cuáles son claramente los pilares de la humanización? Pues en los pilares de la humanización tenemos que tener en cuenta que el pilar fundamental es la persona, pero esa persona no solamente es el paciente, la familia, sino también el profesional. Si el profesional no lo cuidamos, es difícil que pueda llevar a cabo toda su labor. Y otro pilar esencial es, como os comentaba, una infraestructura. Si en esa infraestructura no se cuida a la persona, es muy complicado también a veces poder desarrollar todo lo que deseamos. El COVID nos ha puesto de manifiesto cómo poco estábamos preparados para infraestructuras donde no hemos podido facilitar el acompañamiento, es decir, el sosiego de la persona enferma en momentos críticos. Y finalmente, para que eso pueda llevarse a cabo, se necesitan que hayan gestores que tengan una orientación también hacia la persona. Esos son los 3 pilares claros. ¿Y qué es lo que podemos hacer desde nosotros como personas, como profesionales, desde nuestro punto de vista individual y desde nosotros en nuestro microclima?
Pues empezar generando un clima o rapport que favorezca la interrelación, como saludando a la persona, identificándonos, mirándolo a los ojos de frente, sonriendo y acogiendo en la llevada, recibiéndolos e identificándonos nosotros y a ellos. Para ello el profesional tiene que tener una serie de habilidades que debe de ir desarrollando cada vez más, tener calidez para esos momentos de sufrimiento para la persona, un respeto que debe de existir mutuamente, pero tenemos que respetar incluso a todas aquellas personas que difieren enormemente con lo que nosotros pensamos, adquirir comprensión y tener una baja reactividad y sobre todo desarrollar empatía en el sentido de entender todo aquello que ellos nos muestren, cuáles son sus emociones y sus sentimientos, aunque difieran de lo que nosotros pensamos. Y finalmente desarrollar asertividad para en ningún momento generar precisamente agresividad ni no mostrarnos agresivos. ¿Qué pasa? Pero además de la comunicación verbal, hemos de ser muy conscientes que juega un papel esencial la comunicación no verbal y que de hecho cuando somos incongruentes entre lo que decimos y hacemos, nuestra comunicación no verbal va a ser la que más va a transmitir y la que más va a dar juego en esa humanización y es la que tenemos que hacerla congruente entre lo que decimos y lo que pensamos. En ese desarrollo de esa comprensión empática y de esa compasión tenemos que desarrollarla no solamente el tratar, el cuidar, sino ser conscientes que debemos acompañar a nuestros pacientes en todo su proceso desde el mismo momento en que nacen, que ya lo hacemos en unos nacimientos que hemos decidido que haya unos lugares donde puedan estar el padre y la madre recibiendo a esa nueva persona hasta el momento en el que fallece la persona y donde, por ejemplo, el COVID ha impedido en muchas ocasiones que esa parte de compasión se pueda llevar a cabo y ha habido familias que no han podido estar en sus últimos momentos con esos familiares. El acompañar también es importante y que nosotros como profesionales estemos acompañando a nuestros pacientes. ¿Qué pasa? En ambas, la comunicación verbal y no verbal que ya hemos hablado genera una caja de recuerdos y a veces cuando no somos conscientes de qué estamos transmitiendo, sí que tenemos que tener muy, muy claro que el paciente puede que hayamos acertado o no a la hora de nuestra labor asistencial, pero siempre se va a quedar en él un recuerdo de las emociones que le hemos generado y esas emociones van a modular muchísimo esos momentos vitales que pueden haber sido muy duros, pero que nosotros podemos haber suavizado con nuestra forma de adaptarnos a ellos y de estar con ellos, o los podemos haber hecho mucho más duros si nuestra comunicación y nuestra relación con ellos no la han visto que sea empática ni compasiva. ¿Pasa? Y a veces, ¿dónde tenemos a los pacientes? ¿En qué lugares los ubicamos? ¿Somos conscientes de la soledad que en esa enfermedad tienen? ¿Dónde están? ¿Dónde tenemos nuestras salas de espera? ¿Qué significan para ellos? Buscar qué expectativas tienen es esencial para poder hacer una labor que les vaya acompañado en todo su proceso. Pasa a la siguiente. Sabemos que hacemos un camino junto a ellos en toda la labor y tenemos que ir en paralelo con ellos y no cruzándonos. Para ello es esencial que tengamos presente cuál es el momento vital que están sufriendo, cuál dentro del proceso asistencial pueden haber sido un momento de quiebra todavía mayor y nosotros estar ahí para ayudarles en ese camino y poderles acompañar. ¿Pasa? Para ello es fundamental también poder hacer una comunicación eficaz. ¿Y qué significa una comunicación eficaz en nuestras entrevistas y en nuestras interrelaciones? Pues que planifiquemos no solamente el lugar donde la vamos a dar, sino cómo estamos emocionalmente el propio profesional, porque no siempre vamos a estar en un momento vital adecuado y bueno también nosotros, porque nosotros también tenemos nuestros propios momentos, ser conscientes de ellos, dejarles que se expresen, que expresen sus miedos, sobre todo sus incertidumbres, todo aquello que les preocupa, que si a lo largo de esa entrevista ellos muestran una necesidad prioritaria distinta a la que nosotros inicialmente hemos planificado, le demos respuesta y la prioricemos sobre la que nosotros hemos puesto en ese lugar, que reduzcamos al máximo el nivel de incertidumbre sobre todo aquello sobre lo que nos consultan o sobre su proceso asistencial y que luego establezcamos mecanismos de feedback para poder tener la certeza
de que aquello que hemos hablado, aquello que hemos establecido con nuestra escucha activa ha sido comprendido. Nosotros también hemos comprendido todo aquello que ellos nos han querido transmitir, de forma que realmente establezcamos una estrategia en común y consensuada entre ambos. ¿Pasa? Las emociones van a estar presentes a lo largo de todas nuestras interrelaciones con los pacientes y familiares, y gestionarlas y ayudarles a gestionarlas es esencial. Darnos cuenta de cuáles son las emociones que tenemos nosotros y que tienen ellos. Y en los casos que esas emociones no les estén ayudando a adaptarse a sus momentos, intentarles ayudar mediante estrategias a cómo poderlas solucionar y cómo poderlas transformar en mecanismos mucho más adaptativos. ¿Cómo poder hacer eso? Mediante la empatía, reconociendo la emoción que están viviendo y preguntándoles qué cosas podemos hacer o qué cosas esperarían que hiciéramos para poderles llevar a esos otros puntos que nos parecen esenciales. Y todo ello, obviamente, tenemos que tener en cuenta que todas las personas necesitan apoyo, y ese apoyo habitualmente o ellos definen qué personas son en las que se apoyan, o habitualmente en la familia, con lo cual la familia no la debemos de separar precisamente de toda nuestra labor asistencial, sino todo lo contrario, introducirla dentro de nuestros caminos profesionales y tenerlos muy presentes en función del papel que el propio paciente le quiera dar. Pero todo paciente quebrado necesita apoyo, y el apoyo social es necesario. Ahora, en la humanización, obviamente tampoco nos podemos olvidar de nosotros como profesionales y de nuestro propio autocuidado. La pandemia COVID ha puesto de manifiesto la necesidad de tener a un profesional emocionalmente cuidado con una adecuada gestión, porque si no, lo que ahora se denomina fatiga pandémica que tenemos todos puede acabar agotándolo, y que uno llegue a la consulta sin ganas de atender a la persona. Eso es necesario que los cuidemos, que hagamos elementos diferentes que nos permitan emocionalmente liberarnos y que lleguemos limpios a cada paciente, de forma que estemos todos abiertos a sus necesidades y a su forma de ver el mundo y lo que necesitan en cada momento. ¿Pasa? No sé si viene un vídeo. Sí. Lo tienes, Bea, para poderlo poner. Vamos a ver un vídeo donde se pueden ver las diferentes realidades a las cuales tenemos que dar respuesta a cada uno de nosotros todos los días. ¿Se escucha bien? Sí. Vale.
como profesionales tenemos que estar preparados para dar respuesta a cada una de las diferentes situaciones que las personas con las que nos consultan nos llegan, nos piden y esperan de nosotros. Pasa a la siguiente vez. Y finalmente, pues cada uno de nosotros como profesional decide cuál es el camino, si se quiere quedar más cercano a la persona, también se va a enriquecer como profesional. Es que muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra atención y os pido disculpas por los problemas técnicos. Muchas gracias a ti, Juana Mari, por tu presentación. Yo creo que tu charla de la importancia de la formación sanitaria en humanización la pusimos en la sesión de hoy de educación en donación y trasplante, aunque no es un tema específico, pero pensamos que es fundamental para nuestra profesión en todos los ámbitos en los que nos movemos y, por supuesto, en el tema de donación en relación con la entrevista familiar, con la relación con el resto de compañeros, con los pacientes, familiares, etcétera. Es fundamental la humanización y yo creo que has reflejado muy bien en tu presentación esta parte y el vídeo ha sido muy, muy ilustrativo, ¿no? Es decir, que siempre tenemos que tener en cuenta con quién tenemos delante y que la situación de cada persona es única. Entonces, pues eso es fundamental a la hora de todo, de relacionarnos, de la información, de cómo se la podemos dar. Y bueno, pues vamos a lanzar, si te parece, tu pregunta para que lo vayan votando los alumnos y, por supuesto, para los alumnos, si queréis preguntarle a Juana Mari cualquier cosa, tanto por el chat como con el micrófono, que lo podéis abrir, podéis hacerlo, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a lanzar la pregunta de Juana Mari. ¿Cuáles son los pilares de humanización sanitaria? A, la gestión sanitaria orientada a la persona. B, las infraestructuras. C, las personas implicadas, pacientes, familiares y profesionales. Y D, todas son pilares de la humanización. Bueno, mientras que van votando los alumnos, Juana Mari, si quieres comentar algo más. Pues yo comentar un poquito, sobre todo por si hay gente que tiene todavía dudas de la formación, que saber que si la excelencia clínica de un profesional está, por supuesto, en tener una técnica basada en la evidencia lo más cercana posible, pero sobre todo la excelencia está en aplicarla a dos, es decir, a una persona concreta en un momento concreto y teniendo en cuenta sus valores personales. A veces como profesionales nos cuesta trabajo diferenciar entre nuestros valores personales de persona y los valores de la persona que tenemos enfrente. Aprender a diferenciarlos y trabajar en los valores de la otra persona, yo creo que le diría a la gente que es todo un reto, pero que a la misma vez vas a recibir muchísimo cuando trabajas en los valores de la otra persona y le ayudas en su mundo, ¿no? Que eso es al final para lo que estamos, para ayudar a la otra persona. Pues Juana Mari, darte las gracias. Están poniendo por el chat, si lo estás viendo, dándote las gracias por tu comunicación. Y pregunta Francisco José Fernández si existen recursos para mejorar el lenguaje no verbal. Claro que sí. La comunicación no verbal está muy estipulada. Tienes desde manuales y sí que lo hay. Y luego hay libros como de Borrell, por ejemplo, que es un tótem en la comunicación y que te dice cómo hacer la empatía y cómo llegar a ella, tanto el componente verbal como no verbal. Sí que lo hay. Vamos a compartir la pregunta. La mayoría de alumnos pues, han contestado que todos son pilares fundamentales en la Sí. humanización. Sí, yo comentarle para las personas que han tenido duda, decirle un poquito que ese a veces es el problema que tenemos en nuestra propia sociedad, que pensamos que humanizar es dedicarse solamente a la persona, pero si unos gestores no se orientan hacia las personas y las infraestructuras no favorecen que esa persona se pueda sentir cómoda, obviamente que vamos a seguir tratando a la persona bastante, pero lo va a hacer mucho más difícil. Y el COVID, por ejemplo, no lo ha mostrado a lo largo de este año, ¿no? Las dificultades de las infraestructuras para poder atender adecuadamente a esos ancianos que se han quedado en residencias o esas imágenes que hemos visto en Madrid en nuestra primera ola tan complicadas en algunas puertas de urgencia. Así que tengáis en cuenta que sobre todo son la persona, pero que los otros dos elementos también hay que tenerlos presentes y mejorarlos si se puede. Pues muchas gracias, Juana Mari, por tu presentación. Y bueno, pues damos por finalizada la sesión de hoy de educación en donación y trasplante de órgano y la última ponencia de humanización sanitaria de Juana Mari. Y bien, pues daros las gracias a todos por vuestra participación, a los ponentes y a los alumnos.
Hemos adelantado un poquito la hora de cierre hoy, otras veces nos ha hecho un poquito más tarde, o sea que hemos compensado hoy con el resto de días, un poquito. Bueno, pues nos despedimos y nos vemos mañana para finalizar la última sesión del curso. Muchas gracias a todos. Adiós, Juana Mari, gracias. Gracias a ti, Bea. Hasta luego.